Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya os comenté, hace 2 semanas os dije que ahora la temática iba a ser el tema del acoso escolar. Intentaré, o sea, 4 vídeos, no sé si voy a llegar, sinceramente, pero al menos 2 mínimo, pues seguro que tenéis. Y el vídeo de hoy es sobre los tipos de acoso escolar. El otro día me preguntó una persona por Instagram que por qué es necesario hablar o seguir hablando hoy en día de acoso escolar. Y a ver, sí que es verdad que antes pues no se tomaban tantas medidas de prevención y hoy en día pues la sociedad, gracias a Dios, está mucho más concienciada que antes. Y además hay unas leyes que amparan que, por ejemplo, la gente de mi generación, pues esas leyes digamos que no estaban y lo poco que había no se llevaba a cabo. Entonces, digamos que no servía para nada. Pero hoy en día, pues sí. El problema está en que existe el fenómeno ciberbullying, que ya las personas de mi generación ya empezamos a ser presentes, a estar presentes en ello. En esa época existía la red social de Twenty y Messenger. Pero sí que es verdad que tú veías, o sea, si tú eras víctima de acoso escolar, tú hasta que no te conectabas al ordenador no veías esos mensajes. Ahora la diferencia es que no solamente ha crecido, sino que, claro, ahora es las redes sociales que hay nuevas, que hay muchas más. Digamos que las tenemos las 24/7 presentes. ¿Por qué? Porque tenemos los móviles y entonces ese adolescente, sobre todo porque los niños todavía no tienen ni deben de tener móviles con 5 años, por ejemplo, ni con 10. Pero ya una persona pues de doce para arriba pues sí que suele tener ya teléfono móvil. ¿Y qué pasa? Pues que recibe mensajes de acoso constantemente. Y aquí los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la educación se nos escapa de las manos porque claro, se toman medidas de prevención dentro del centro, pero fuera del centro, ¿qué podemos hacer? Y la verdad es que ahí poca cosa se puede hacer porque si tú digamos que intentas concienciar al agresor o a la víctima para que denuncie y demás, y no se hace, no se cumple ninguna de las dos partes, pues de nada sirve. Entonces aquí ya esto se nos escapa de las manos y aquí habría que hacer un trabajo mucho más profundo desde que son pequeños en cuanto no solamente a la gestión emocional, que siempre hablo de gestión emocional, sino a empatizar, o sea, a saber empatizar por los demás, a ser respetuoso, a respetar a personas de diferentes ideologías, de diferentes condiciones, porque es que al final ninguna persona es exactamente igual. Así que esto es un trabajo que no solamente se debe hacer en los colegios y los institutos, sino que también se debe hacer desde casa, porque muchas veces se deja en manos de los profesionales y ya está, que por supuesto que lo tienen que hacer, pero también ese trabajo se hace desde casa, o sea, tiene que ser una combinación entre escuela y hogar. Escolar es una violencia invisible porque no todo el mundo o sea, no todo el mundo está presente y los pocos que están presentes, digamos que no hacen nada y en cierto modo también participan en ese bullying porque digamos que no intervienen o ríen la gracia al agresor. Entonces estas personas también están maltratando a la víctima y al final, y el profesor que se tapa los ojos también está contribuyendo. Y es que por muy duro que suene, es así. O sea, la mayoría de profesores de España, de cualquier país, pero bueno, yo pongo España de ejemplo, porque es el primero que se me viene a la cabeza. Digamos que la mayoría de profesores, claro que han contribuido al acoso escolar y a que se potencie y a que llegue a ser incluso insostenible. O sea, es que hay muchos casos de niños y adolescentes que han llegado a suicidarse. En los otros vídeos hablando sobre suicidio, pues una de las mayores causas de suicidio entre adolescentes es el bullying y aquí pues se demuestra que hay que tomar cartas sobre el asunto. Y ya hubo 2 casos muy llamativos en España, que ya hablaré sobre ellos, a ver si me da tiempo a hacer un vídeo sobre estos 2 casos, porque la verdad que uno de ellos, o sea, los dos son muy duros, pero uno de ellos en especial fue horrible y me gustaría pues eso
que lo escuchaseis para tomar conciencia de más. Y bueno, o sea, en este vídeo me quiero centrar para hablar de los tipos, pero bueno, sobre todo decir o sea, que es que al final es un trabajo no solamente combinado, como estaba diciendo antes, sino que muchas veces las medidas que se toman es el castigo. Que hay a veces que sí que es necesario porque ya la cosa llega tan al límite o se sale del límite incluso que el castigo es la única vía. Pero cuando todavía no se ha llegado a ese punto, hay otras medidas más efectivas que se pueden llevar a cabo, que son más eficientes, yo creo, a largo plazo, porque vosotros pensar que qué pasa después con el agresor. O sea, ¿qué pasa después con el agresor? Que haré un vídeo sobre las consecuencias que tiene en la vida adulta la víctima, las consecuencias psicológicas que acarrea, pero ¿qué pasa con ese agresor? O sea, cómo va a funcionar a nivel social o qué sentimientos de arrepentimiento va a tener, porque hay, o sea, no todos se quedan contentos y ya está, sino que hay algunos pues que se llegan a arrepentir, otros pues no, pero estos normalmente pues no se integran bien en la sociedad. Entonces, muchas veces los agresores tienen, digamos, carencias afectivas en su casa o problemas de autoestima, o quizás han sido anteriormente víctimas de bullying y ahora lo toman como una especie de venganza porque consideran que la vida les debe algo, y otros simplemente pues es porque no, no tienen una capacidad de empatía suficiente como para saber que está haciendo daño o incluso si lo saben y les da igual e incluso experimentan placer al ver que otras personas que él considera vulnerables pues sufren. Entonces aquí habría que hacer un trabajo no solamente de terapia con la víctima, que por supuesto que sí, sino también con el agresor, para ver qué pasa dentro de él y para ver cómo puede encauzar su vida. Y a ver, aquí no es que haya un prototipo de víctima, porque la gente a veces es como, no, es que las víctimas son aquellas personas que son débiles o muy sensibles. No, además que sensibilidad y debilidad no es lo mismo, que se está muy confundido con esos dos términos, sino suele ser normalmente el bullying se suele hacer a personas que digamos que se salen del estándar normal. O sea, ya he dicho antes que ningún ser humano es igual a otro, pero sí que es verdad que lo que las estadísticas dictan, digamos que es lo más frecuente y lo más común, y cuando una persona se sale de ese estándar, ya sea para bien o para mal, o sea, no para bien o para mal, sino lo que se considera socialmente bueno o socialmente malo, pues entonces digamos que estas personas reciben más atención y, por desgracia, más atención por parte de los agresores. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces digamos que yo he escuchado a profesores que dicen, no, pues es que este alumno pues tiene que cambiar y dejar de ser tan raro. Y te quedas como, ¿en serio estás diciendo esto? Es que esa persona no tiene que cambiar, esta persona ha nacido así y es así, su personalidad es de esta manera o tiene esta condición y ya está. O sea, el problema lo tienen los demás que no son, o sea, no son capaces de abrir su mente y ver que hay personas con mente pues, más divergente que ellos, o personas con otras características muy lejanas a las suyas, y ya está. O sea, no son capaces pues de abrir la mente y de ver pues que hay diversos tipos de personalidad. Antes de empezar con los tipos, también tiene que ver con el nivel cultural. O sea, si es un niño, un adolescente, pues que digamos que tiene un nivel cultural más bajo, normalmente es más probable que caiga en el papel del agresor, porque claro, cuanto más rígida es la mente, menos cultura hay detrás, o menos aprendizaje, o menos flexibilidad de aprendizaje. Entonces, pues estas cositas pues también se pueden trabajar. Y en cuanto a los tipos, bueno, el primero es el físico, que es el que todos conocen, que es el más fácil, y digo el más fácil porque es el más fácil de ver. O
sea, los profesores ven cuando pegan a un alumno y ven pues que hay un problema, que no siempre que haya una pelea significa que haya bullying, a veces hay pelea porque sí, porque tienen un conflicto puntual y ya está. Entonces está el físico, que este lo conocemos todos y es el primero que se suele ver. Y aquí no hago más énfasis porque digamos que no, tampoco hay mucho más que explicar. Luego está el económico, que es cuando, por ejemplo, a un alumno le roban sus pertenencias, pues ya sea sus estuches, sus bolígrafos, sus libros didácticos. Y esto, o sea, esto es, a día de hoy incluso sigue siendo común. Por eso hay muchos, ahora en los institutos sobre todo, se les está permitiendo llevarse la mochila al recreo, por si acaso. O se cierran las aulas, que eso también es otra alternativa, porque antes, por ejemplo, se dejaba todo abierto y todas las mochilas ahí, era muy fácil pues que otra persona de otra clase o de tu misma clase entras a robar material. Ahora digamos que se está empezando a controlar todo un poquito, porque cuando hay un robo hay consecuencias graves, o sea, esa persona pues recibe sus consecuencias, cosa que antes pues no se recibía. Luego está verbal, que no solamente implica insultos, sino también difundir rumores, o sea, es sobre todo se hace más, o sea, esto pasa más en la adolescencia, que se difunde un rumor de una persona pues con el objetivo de hacerle daño y de que la gente no se acerque a este alumno y esté siempre marginado y demás. Y a ver, cuando por ejemplo esta persona tiene una condición especial, digamos que esos insultos o esos rumores están en consonancia con esa condición o con ese rasgo de la personalidad o lo que sea, algo que encaje, que podría encajar con esa persona, aunque no sea real, pero algo que la gente se podría llegar a creer, sobre todo, bueno, gente, o sea, los menores, que digamos que caen más fácil en creerse ciertas calumnias y demás. Y esto, por ejemplo, sí que se puede denunciar. Lo que pasa que, claro, es muy difícil presentar pruebas, pero se podría hacer hoy con los teléfonos móviles y como, por ejemplo, como os he dicho, está el fenómeno ciberbullying. La ventaja que yo le veo al ciberbullying es que tienes pruebas escritas de que o sea, de que alguien te está amenazando o que alguien te está intimidando. Por otra parte está el psicológico, que esto, bueno, está muy relacionado con el anterior, que son pues amenazas, intimidación. Hay incluso alumnos que llegan a recibir amenazas de muerte, entonces estas personas pues van al centro con mucho miedo y claro, en muchas ocasiones pues no se animan a pedir ayuda porque piensan que la consecuencia puede ser peor, y en algunos casos por desgracia ha sido así. Entonces, claro, pero porque no se han tomado las medidas adecuadas, porque ya no es solamente que los padres vayan a protestar al centro y ya está, sino que el centro haga algo y haya consecuencias para estas personas cuando se cruza esta línea. Y, y además entrar pues en juicios y todo eso si es necesario. Por otro lado está el social, que aquí pues se trata de, digamos que de excluir a la víctima, o sea, o sea, el objetivo es marginar a la persona, que no tenga amigos, que no tenga relación con nadie y que se encuentre solo, y cuanto más sola ha estado esta persona, más vulnerable se siente, con lo cual más atrae a los agresores, porque la ven sola y vulnerable. O sea, esto es como el reino animal, o sea, cuando ven una presa que está herida y vulnerable y sola, pues la atacan más. Pues en los humanos pasa exactamente lo mismo. Y ambos tipos de bullying afectan directamente a la autoestima de la persona. O está el acoso sexual, o sea, esto no se suele hablar mucho porque normalmente dicen, no, es que se metían con esta persona pues porque tenía sobrepeso, porque tenía gafas o lo que sea, pero hay muchas veces que digamos que acosan a una persona porque para el estándar social es una persona atractiva y que atrae sexualmente a las personas del sexo opuesto, del mismo sexo. Entonces esta víctima digamos que recibe acoso escolar, o sea, acoso sexual dentro del centro o por redes sociales, y haciendo alusiones pues a las partes de su cuerpo o intentando
tocarle, o sea, tocar zonas íntimas y, o incluso ha habido casos ya cuando se cruza muchísimo la línea que ya incluso llegan a abusar sexualmente de esta persona. Entonces esto es muy grave también y aquí pues también habría que recurrir a denunciar y esto porque claro, esto se une, o sea, el acoso sexual se suele unir a los otros tipos que os he comentado, entonces esto puede destrozar a la víctima de por vida si no lo trabaja a tiempo o, o no va a terapia o no se toman medidas en el momento que se deben de tomar. Como está el ciberbullying, que bueno, que tampoco me voy a enrollar mucho con esto porque antes he hecho alusión a este tema y bueno, la parte principal es que esta persona recibe acoso las 24/7 del día y digamos que no llega a desconectar porque al final, antes de que hubiese internet y demás, la víctima recibía acoso en el centro, salía del centro y ya está. Y se quedaba ahí, que era muy grave por supuesto, pero claro, si tú vas a tu casa o te vas a vacaciones o llega el verano, que el verano suele ser como la vía de escape de estos alumnos, y tú sigues recibiendo amenazas, insultos, intimidaciones, comentarios de contenido sexual. Entonces, claro, realmente eh, esta persona descansa psicológicamente alguna vez o se desvela por la noche y de repente lee un mensaje amenazante. Pues no, o sea, está con miedo todo el día, o sea, es que coge rechazo al centro a relacionarse con los demás, o sea, coge rechazo a las personas. Entonces es algo que se debe atajar, o sea, debería haber medidas que nos permitiesen controlar un poco esto. Lo que pasa que a día de hoy pues es un poco inviable, pero bueno, a ver si con el tiempo pues se puede hacer. Y luego por otra parte está dentro de ciberbullying no solamente están los insultos y las amenazas, sino que está la suplantación de identidad. Que esto quiere decir pues que una persona utiliza tu perfil de Instagram o lo que sea y entonces lo que hace con esto es o sea, humillarte, o sea, ya sea publicar contenido falso, lógicamente, o expandir rumores a través de tu perfil, o escribir a otras personas. De hecho, a mí me pasó cuando yo tenía 14 años, y eso que ahí pues todavía no había Instagram ni nada, pero una persona que en ese momento era mi amiga, que lo que hacía era, o sea, se había hecho un perfil falso de Messenger y lo que hacía era escribir a chicos para ofrecerles sexo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo recibía notitas en clase, pues imaginaros qué tipo de comentarios recibía por parte de otros chicos. Hasta que uno cayó en la cuenta y me dijo, yo no me creo que tú me hayas enviado este tipo de mensaje porque tú no quieres conmigo. Y claro, yo ya preguntando y tal, pues ya me estuvo diciendo pues que hay una persona que entonces está haciendo pasar por mí y demás. Y ya pues cuando yo se lo comenté, yo ya tenía sospechas de quién era y cuando se lo comenté a esta persona, este perfil desapareció. Entonces es algo que no es ahora, sino que se lleva haciendo, o sea, os estoy hablando de hace 16 años. Entonces, si antes hacía, imaginaros ahora lo fácil que es suplantar una identidad. Lo que pasa es que ahora es muy fácil denunciarlo. Ahora, digamos que tú denuncias a la red social, pues ya sea TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea, Twitter, y enseguida quitan el perfil. Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, en la misma red social, digamos que los censura, e incluso tú si haces contenidos, o sea, contenido sexual, también se censura. No es, o sea, antes, por ejemplo, había menos redes sociales y solamente veías estas cosas a través del ordenador cuando te conectabas al ordenador, pero a su vez había como mucho libre albedrío porque digamos que esas plataformas no estaban tan controladas como antes. Y ahora, por ejemplo, tú puedes hacer capturas de pantalla, puedes grabar a través de la pantalla, lo que sea, y puedes presentar esas pruebas a la policía. Antes pues era más complicado hacer o sea, tomar este tipo de medidas. Todos los tipos de acoso escolar, pues ya está todo dicho.
Lo único que antes se me olvidaba sobre el tema de la importancia del acoso escolar es que a veces esto se extiende, por eso os decía de trabajar con la víctima y el agresor, porque hay veces que esto se extiende a la vida adulta en los trabajos, que esto se llama moving, en vez de bullying pues se llama moving, que es acoso laboral de toda la vida. Y entonces digamos que este tipo de acoso es mucho más sutil y e incluso más peligroso que el otro, porque es algo que es más difícil de probar y que además eso tú pierdes, o sea, si por ejemplo tú eres la víctima, según en el centro en el que estés y según los directores que haya o los jefes y demás, y según la amistad que estos tengan con el agresor, pues así se tomarán medidas o no. ¿Qué pasa cuando no se toman medidas? Pues que castigan a la víctima y esta persona pues pierde el empleo, pierde su economía y claro, hoy en día como están las cosas, pues perder un empleo es como casi inviable y hay muchas víctimas pues que aguantan años, años y años de acoso laboral y no se atreven a tomar medidas pues por esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí hay que hacer una concienciación a nivel social desde pequeños y también ya cuando son adultos, o sea, nunca es tarde, ¿no? Para aprender y, y enfatizar en el respeto en el respeto a las personas, que no todo el mundo es igual y a saber relacionarse con todo tipo de gente. Porque habrá gente en la vida pues que te caiga bien, gente que no la aguantes, pero es que tienes que aprender a convivir. O sea, al final es crear un clima de convivencia sano y estable entre todos, ya sea en los colegios, en los institutos o los trabajos. Y aquí pues claro, habría que pues que repartir recursos en cuanto a psicólogos y demás en estas empresas para que para que les hagan ver pues que ese no es el camino adecuado, que en algunas empresas ya se hace, pero claro, pues esto es o sea, todavía queda mucho trabajo, mucho trabajo. Y, y muchas veces, claro, tú escuchas la historia de estas personas, de estos agresores, y te cuentan pues que han sido víctimas de bullying cuando han sido niños. Entonces, claro, dices tú, pues esta persona no trabajó su autoestima o no trabajó el trauma, ¿no? que sufrió. O que han sido agresores toda su vida, no sienten arrepentimiento, les produce placer hacer daño a otras personas y para sentirse en un buen estándar social, pues es a lo que recurren para poder pues, ser populares, admirados o que ellos se consideran admirados. Lo ideal sería que el entorno, que como ya os he dicho, pues al igual que los niños, muchas veces o profesores, contribuyen a este acoso escolar porque digamos que ríen las gracias o no hacen nada, miran a otro lado, pues en el trabajo pasa lo mismo. Que claro, aquí es más ambigua porque estas personas también corren riesgo de perder su empleo. Entonces, pues es muy ambiguo todo esto. Pero si, por ejemplo, o sea, tanto los niños como los adultos diesen la espalda al agresor, os digo que esa persona se acabaría haciendo pequeñita y dejaría de hacer estas cosas, porque es que al final tanto la víctima como el agresor son reforzados todo el rato. El agresor porque le ríen las gracias y la víctima pues porque a su vez porque él ve que le ríen las gracias al agresor. Entonces habría que eliminar todo este refuerzo para que el efecto víctima no sea tan fuerte ni el efecto agresor tampoco. Y para esto pues ¿qué se necesita? Pues un cambio social. Por eso hoy en día sí que sigue siendo súper importante hablar sobre acoso escolar.